Hola a todos. Hoy vamos a dejar tierra firme, vamos a alejarnos del asfalto y de la civilización para adentrarnos en el entorno más hostil, oscuro e inexplorado de nuestro planeta, el océano profundo. Os voy a contar una historia sobre la colosal ingeniería que mantiene conectado nuestro mundo, y como la infinita tacañería de un directivo, que creía que el océano era tan plano como una piscina, convirtió el proyecto de telecomunicaciones más ambicioso del continente en un látigo de acero letal. Soy ingeniero jefe de instalaciones submarinas para un consorcio global de telecomunicaciones. Mi oficina no es un edificio, es un buque cablero de 150 metros de eslora, un gigante de acero que surca los océanos. Nuestro trabajo es tender los inmensos cables de fibra óptica transoceánicos que conectan continentes enteros a Internet. Hablamos de un cable del grosor de un brazo humano, fuertemente blindado con capas de acero galvanizado y polietileno, capaz de resistir la brutal presión del fondo marino. En las bodegas de nuestro barco llevamos tambores gigantescos con miles de kilómetros de este cable, valorado en cientos de millones de euros. Tender un cable submarino no es como tirar un alargador por el pasillo de tu casa. El fondo del océano no es plano. Está lleno de montañas submarinas, valles escarpados y fosas abisales. La regla de oro, la física sagrada de nuestro trabajo, se llama tolerancia de holgura. Cuando el barco pasa por encima de un valle submarino, el software de tendido acelera los motores para soltar un 20% más de cable del necesario. Esa longitud extra permite que el cable baje y descanse suavemente sobre el fondo del valle. Si no dejas holgura y lo tiendes tenso, el cable se queda suspendido en el agua como la cuerda de una guitarra. Y en el océano profundo, las corrientes marinas son implacables. Pero en nuestra última expedición, la junta directiva envió a bordo a Arturo como nuevo vicepresidente de operaciones logísticas. Arturo venía del sector del transporte terrestre. Veía mapas en 2 dimensiones. Para él, la distancia más corta entre 2 puntos era una línea recta perfecta, y consideraba que mi holgura de seguridad era un desperdicio intolerable de fibra óptica carísima. Llevábamos 2 semanas navegando por el Atlántico Norte. El clima era duro, el oleaje golpeaba el casco del barco y el zumbido de los motores diésel era una vibración constante bajo nuestras botas. Estábamos a punto de cruzar la fosa de las sombras, un cañón submarino escarpado de 4.000 metros de profundidad y varios kilómetros de ancho. Estaba en el puente de mando, programando el inmenso cabrestante de la cubierta de popa para que aumentara la velocidad de desenrollado y creara la holgura necesaria para forrar el fondo del cañón. De repente, Arturo irrumpió en el puente, mareado por el oleaje, sosteniendo su portátil con fuerza y con una expresión de furia corporativa. «Ingeniero», me espetó, señalando la gráfica de consumo de material en su pantalla. «He estado monitorizando el ritmo de despliegue. Estás tirando cable a lo loco. El barco avanza a 5 nudos, pero tú estás soltando cable a 8 nudos. Estamos desperdiciando kilómetros de fibra óptica. Cada kilómetro cuesta 60.000 euros. Este cañón mide 5 kilómetros de ancho, pero tú has programado soltar 8 kilómetros de cable. Quiero que reconfigures el cabrestante ahora mismo. Sincroniza la velocidad de salida con la velocidad del barco. Tiende el cable en línea recta por encima del cañón. Ahorraremos casi 200.000 euros solo en este tramo». Dejé mi taza de café sobre los controles. Sentí que el estómago se me encogía, imaginando el desastre físico que acababa de proponer. «Arturo, eso es un suicidio estructural masivo», le expliqué con voz profunda y muy severa, intentando que visualizara la escala de las fuerzas de la naturaleza. El océano no es aire vacío. Si tiendes este cable blindado en línea recta sobre un cañón de 4.000 metros de profundidad, sin holgura, quedará suspendido en el agua, anclado solo en los bordes del abismo. Soportará su propio peso muerto de cientos de toneladas. Y peor aún, a 2.000 metros de profundidad hay corrientes oceánicas cruzadas que se mueven a 4 nudos. Esa corriente golpeará el cable suspendido. La tensión física será astronómica. El cable vibrará, se tensará hasta su límite elástico y se partirá por la mitad. Perderemos la conexión. Perderemos el cable y la tensión de rebote destrozará la maquinaria de la cubierta. Tirarás 40 millones de euros a la basura por ahorrar 200.000. Arturo soltó una carcajada nasal, agarrándose a una barandilla mientras el barco se balanceaba, mirándome con una arrogancia que rozaba la locura. «Ay, por favor. Los ingenieros sois unos teóricos miedosos», me contestó con desdén. «He leído las especificaciones técnicas. Ese cable tiene armadura de acero galvanizado. Soporta lo que le echen. El agua es solo agua». En mi antigua empresa de camiones acortábamos las rutas pasando por carreteras secundarias y ahorrábamos millones. Esta es una orden directa de la dirección. O anulas la holgura en el software del cabrestante ahora mismo y tiendes el cable tenso, o llamo por teléfono satelital al CEO, te despido por insubordinación grave en alta mar, y bajo yo mismo a la sala de máquinas a reprogramar el motor. Cualquier ingeniero marítimo sabe que la hidrodinámica y la presión abisal no negocian con los contables de la sede central. Sabía con absoluta certeza que Arturo acababa de condenar la expedición entera, pero como mi carrera, mi licencia marítima y mi sueldo estaban bajo amenaza directa, recurrí a la protección absoluta del oficial de a bordo, la bitácora electrónica del capitán.
Me niego en rotundo a suspender un cable bajo tensión extrema bajo mi responsabilidad profesional, Arturo, le contesté con una frialdad glacial, apartándome de la consola del cabrestante central. Pero como tú tienes el rango ejecutivo sobre las operaciones, vas a registrar la anulación en el sistema maestro. Le acerqué el teclado de la consola principal. Vas a iniciar sesión con tu código de autoridad corporativa. Vas a redactar una orden directa, anulando el protocolo de tolerancia de holgura. Vas a exigir que el cable se tienda bajo tensión lineal sincronizada con la velocidad del buque. Vas a dejar por escrito que rechazas formalmente mi advertencia técnica sobre la masa suspendida, el impacto de las corrientes abisales y la rotura por tensión del cable. Y vas a afirmar que asumes, personal, legal y financieramente, toda la responsabilidad por los daños catastróficos a la maquinaria del buque y la pérdida de 40 millones de euros en fibra óptica. Arturo rodó los ojos con una irritación infantil. Si esta burocracia marítima de cobardes te hace sentir mejor, lo firmaré, sentenció. Tecleó su código, redactó la orden suicida ignorando las luces amarillas de advertencia en el monitor, y validó el comando. Ahí tienes tu permiso. Ahora, tensa ese cable y enséñame cómo se optimizan los recursos. Acaté la orden. Pulsé el interruptor de bloqueo de tensión. En la cubierta de popa, los gigantescos motores del cabrestante rugieron, frenando la salida del cable. La bestia de acero empezó a tenderse en línea recta, tensa como la cuerda de un violín sobre un abismo oscuro. Durante la primera hora, cruzando la primera mitad del cañón submarino, Arturo estaba radiante. Se paseaba por el puente de mando presumiendo de cómo el contador de cable ahorrado subía en la pantalla. Pero bajo nosotros, a 3000 metros de profundidad, la física implacable del océano estaba haciendo su trabajo. En la pantalla de sonar topográfico, vi cómo la inmensa corriente de fondo del Atlántico cruzaba el cañón perpendicularmente. Un río de agua fría, masivo e invisible, que se movía a una velocidad aterradora. Y nuestro cable estaba justo en medio, colgado de lado a lado. A las 2 horas y cuarto de travesía, el barco entero dio una sacudida brusca. No fue el oleaje. Fue un tirón mecánico que vino desde la parte trasera del buque. Los medidores de tensión en mis pantallas de la consola principal pasaron del verde al rojo sangre instantáneamente. El número de toneladas de fuerza de tracción empezó a subir a un ritmo de pesadilla. 50 toneladas. 80 toneladas. 100 toneladas. ¿Por qué vibra el barco de esta manera?, preguntó Arturo, perdiendo el color de la cara y agarrándose fuertemente a la consola. La corriente oceánica acaba de golpear el cable suspendido, Arturo, le dije sin apartar la vista de los medidores. Está empujando el cable hacia el sur. Y como no hay holgura, nos está anclando al fondo del océano. El cable está a punto de llegar a su límite de fractura. En la cubierta de popa, el sonido era ensordecedor. El gigantesco cabrestante de acero empezó a gemir bajo la monstruosa tensión. El cable blindado, del grosor de un brazo, se estiró tanto que la envoltura de polietileno empezó a crujir, desprendiendo humo por la fricción extrema contra los rodillos. A las 2:30, el océano ganó la batalla. El cable alcanzó la friolera de 150 toneladas de tensión. Y entonces, ¡crack! El sonido fue como el disparo de un cañón naval. El cable blindado se partió por la mitad a 1000 metros de profundidad. El efecto látigo en el barco fue devastador. La tensión liberada de golpe hizo que el extremo del cable que aún estaba en el barco saliera despedido hacia atrás a una velocidad supersónica. El inmenso látigo de acero galvanizado barrió la cubierta de popa, destrozando la maquinaria del cabrestante, haciendo saltar por los aires las poleas direccionales de acero y aplastando las barandillas de seguridad como si fueran papel de aluminio. Afortunadamente, el protocolo de seguridad exigía que la cubierta estuviera despejada, por lo que nadie resultó herido. Pero el desastre financiero era absoluto. El extremo roto del cable, junto con 400 kilómetros de fibra óptica ya tendida valorada en 40 millones de euros, se hundió irremediablemente en el fondo de la fosa de las sombras, perdiéndose en el lodo abisal para siempre. Arturo estaba acurrucado en el suelo del puente de mando, blanco como una hoja de papel, temblando mientras escuchaba las alarmas de daños críticos aullando por todo el barco. Acababa de darse cuenta de que su capricho por ahorrar 200.000 euros en fibra óptica había destrozado maquinaria pesada y hundido 40 millones en el océano. Al día siguiente, tras estabilizar el barco, tuvimos una videollamada de emergencia por conexión satelital directa con la sede central en tierra. El CEO de la multinacional estaba en la pantalla, con la cara congestionada por la rabia, flanqueado por todo el equipo legal. Arturo, sudando frío y frotándose las manos frenéticamente, intentó la táctica más miserable de un directivo acorralado. «Señores, el cabrestante de cubierta tuvo un fallo mecánico», gritó Arturo a la cámara, señalándome. Los rodillos se trabaron. El ingeniero jefe no hizo el mantenimiento, el cable se tensó por su culpa y se partió. Yo le pedí cuidado y su equipo ha destrozado la cubierta. El CEO me miró fijamente a través de la pantalla, esperando mi defensa. Yo no mostré ni una sola emoción. Abrí la bitácora electrónica del capitán, compartí mi pantalla en la videollamada satelital y proyecté el registro inalterable. Ahí estaba la prueba de su sentencia de muerte corporativa. Letras gigantes frente a la directiva global.
Ordeno la anulación del protocolo de tolerancia de holgura. Exijo que el cable se tienda bajo tensión lineal sincronizada. Rechazo formalmente la advertencia técnica del ingeniero jefe sobre la masa suspendida, el impacto de las corrientes abisales y la rotura por tensión del cable. Asumo, personal, legal y financieramente, toda la responsabilidad por los daños catastróficos a la maquinaria y la pérdida de la fibra óptica. Y justo debajo, el código corporativo validado e inalterable de Arturo. El CEO leyó el texto. El silencio en la videollamada fue tan intenso que solo se escuchaba la estática del satélite. Arturo, dijo el CEO con una voz tan gélida que heló la sangre de todos en el puente. Has ignorado las leyes absolutas de la física oceánica por la estupidez de creer que el fondo del mar es una carretera asfaltada. Nos acabas de costar 40 millones de euros, has destrozado un barco de la compañía y has retrasado la conexión de un continente entero. Estás despedido. En el momento en que el barco toque el próximo puerto, seguridad te sacará a patadas. Se giró hacia los abogados en la pantalla. Abrid una demanda civil y penal por negligencia criminal y sabotaje industrial. Quiero que embarguen hasta el último céntimo de su patrimonio para pagar la chatarra que acaba de hundir en el abismo. En el siguiente puerto, Arturo fue bajado del barco sin siquiera sus pertenencias completas, arruinado para el resto de su vida y enfrentándose a una deuda que sus nietos aún estarían pagando. A nosotros nos costó meses traer un buque de recuperación, dragar el fondo con robots submarinos y empalmar un cable nuevo. A mí me ascendieron a director de flota submarina. Y hoy en día, os aseguro que si ordeno soltar 50 kilómetros extra de fibra óptica solo para asegurar que el cable descanse cómodo en el lecho marino, absolutamente ningún directivo en todo el consorcio se atreve a rechistar por el precio. Si te ha gustado dale a like y suscríbete para más.